mi nombre es Marcos David Telles Cuellar, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy en el video vamos a hablar del glifosato. Entonces, el glifosato es un fosfonometilglicina, es un herbicida de amplio espectro, muy utilizado desde 1970, que fue cuando un químico de Monsanto descubrió la molécula y la volvieron comercial y tuvo una patente hasta creo que el año 2000. Entonces, el método de acción de este herbicida es impedir una enzima llamada 5-enolpiruvin chiquimato 3-fosfatasa. Entonces, principalmente esto impide que la planta entonces produzca aminoácidos esenciales como tirosina, fenilalanina y triptófano. Cuando hacemos la extrapolación a animales o seres humanos, no existe comparativo en este mecanismo, en este modo de metabolizar estos aminoácidos esenciales. Entonces se utilizó muy ampliamente. Esto fue una de las razones principales para que se recibiera con tanta aceptación este herbicida. Otra de las razones fue cómo se explicaba su degradación y que no llegaba a aguas superficiales, o no llega a aguas superficiales ni aguas subterráneas debido a su descomposición. Entonces, cuando hablamos de su descomposición, hablamos de que cuando se fija en la tierra, entonces a través del glifosato oxidorreductasa se termina y se fija, pues hay más procesos, ¿no? Pero se fija en el suelo y a través de las bacterias como sarcosina oxidasa, que termina volviéndose otras sustancias como creo que amoníaco, entonces terminan en el suelo, ¿no? Y no son tan perjudiciales, o prácticamente no son perjudiciales. Entonces, cuando se descubrió este herbicida, empezaron a desarrollarse los cultivos, ya se estaban desarrollando cultivos transgénicos, entonces esto también ayudó al desarrollo de cultivos transgénicos para que esta molécula no les hiciera daño. Entonces se fue aceptando y se fue utilizando muy ampliamente. En Colombia se vio como una herramienta en 1984, si no estoy mal, se empezó a utilizar como una herramienta para erradicar los cultivos ilícitos. Se usó por aspersión en avionetas muchísimos años hasta cuando se empezaron a, pues hasta el día de hoy se utiliza. Se paró un momento por las polémicas que se causaron por diversos artículos que se reportaron, ¿no? En un principio, entonces, el primer artículo que salió hablaba de el aumento de tumores, sobre todo en animales silvestres y en hembras de animales que eran expuestos, o fauna silvestre que era expuesta al glifosato. Fue desestimado por la OMS porque carecía de peso científico o de muestreo, muchas variables, entonces se desestimó como una investigación válida con peso científico. Entonces siguió en la clasificación de seguro. Cuando hablamos de la calificación de seguro, entonces porque también la dosis letal 50 es por arriba de los 5000 miligramos por kilogramo, entonces dentro de alguna literatura reportan que es como comerse, como que una sola persona se comiera varios metros cuadrados de verduras, que es prácticamente, o de plantas, que es prácticamente imposible. Cuando se habla entonces también del efecto tóxico, pues también, como siendo un herbicida o una sustancia que no es natural del cuerpo, también produce intoxicación. Existen pues diferentes vías de intoxicación. Existe la vía oral, la vía cutánea, la vía oftálmica, pero en realidad la que tiene alguna trascendencia es la vía oral. Cuando se habla de vía cutánea, la intoxicación es prácticamente nula, aunque también hay que resaltar que sus sulfatantes son peligrosos o son cáusticos, poliexofosfatos
cietilamida es uno de ellos, y polioxifosfato es otro de sus sulfactantes, que son bastante cáusticos. Entonces, cuando se habla de intoxicación por piel, es muy poco, pero sí se encuentra literatura de heridas o laceraciones por lo cáustico que es el, el sulfactante. Por vía respiratoria, inhalado, es prácticamente nula la intoxicación, pero cuando hablamos de vía oral, entonces sí encontramos que hay un 30% de absorción, y su biodisponibilidad o su concentración máxima también se encuentra 2 horas después de la ingestión. Entonces ahí ya podemos empezar a hablar de intoxicación por glifosato. Otras causas de el mecanismo de acción de la intoxicación por glifosato es causa problemas con las ATPasas, o sea, impide el normal funcionamiento de las ATPasas, causa fosforilación oxidativa, y sobre todo causa problemas con la enzima citocromo P450, que es una de las enzimas, isoenzimas, que ayudan a la degradación de muchos o al metabolismo de muchas otras sustancias dentro del cuerpo. Entonces, cuando se habla de intoxicación oral, también se habla que tiene que haber una ingestión por encima de 85 mililitros de agente activo, y principalmente su acción, pues dentro de lo que alcancé a leer, no es como tal por el agente activo, sino por sus surfactantes, que son tan cáusticos. Entonces, pues causan úlceras, causan hemorragias intestinales, causan oligouria, causan ataxia, náuseas, y sobre todo también falla renal y hepática, debido a que su eliminación es totalmente renal. Cuando se hace, también hay reportes de suicidios con este agente, pero se habla más de sus surfactantes que de como tal del agente activo del glifosato como tal. También hay otros reportes, hay algunos reportes en la literatura que hablan de que bacterias expuestas o que han tenido contacto con el glifosato obtienen también mecanismos para resistir los antibióticos. Entonces, cuando hablamos de que ayuda a la resistencia antimicrobiana en bacterias, entonces también estamos hablando de otro problema. También ha sido relacionado en poblaciones donde se hacían usos excesivos del glifosato, como en el arroz, como en otros cultivos también, como en la erradicación de coca, donde se han aumentado considerablemente los casos de cáncer. No comprendo del todo los mecanismos porque es oncogénico, pero sí se han reportado, y hay muchísimos casos y muchísima literatura donde se puede reportar que en poblaciones donde se utilizaba en altas cantidades este herbicida, también habían harta comorbilidad de cáncer. Entonces habían altos casos de cáncer de pulmón, y sobre todo tumores en el área abdominal. Esto fue pues una de las razones por qué debemos estudiar más el glifosato, por qué debemos tener cuidado con estas moléculas, y muchas gracias.